Soy Sergio Cambronera, nacido en la localidad de Bustinza, a pocos kilómetros de Cañada de Gómez. Soy el mayor de 4 hijos. Por suerte todavía cuento con mis padres. He perdido un hermano. Yo hice mi estudio secundario en Bustinza. Cuando terminé los mismos me vine a Rosario para estudiar periodismo. Hice un año de periodismo y al año siguiente tuve el sorteo para la Colimba y bueno, en ese sorteo me tocó el número 921, motivo por el cual me tocó Marina. Yo me vine solo a estudiar a Rosario, del grupo que terminamos el secundario, una escuela muy chica, éramos 13 los que terminamos y solamente 2 vinimos a Rosario, el resto hizo algún profesorado en Cañada de Gómez y demás. Yo estuve un año solo. Quería estudiar periodismo básicamente porque me gusta mucho el deporte, amo el fútbol. De hecho jugaba en la liga, en nuestra liga, en la liga cañadense, después fui a jugar a otro equipo. Y bueno, como me gustaba el deporte en general, además del fútbol, quería hacer periodismo y periodismo deportivo específicamente. Era una posibilidad hacer el servicio militar, la verdad que sí, pero bueno, yo al no estar en una universidad pública tampoco podía pedir prórroga. Entonces eso me condicionaba y esperaba tener suerte de tener número bajo, cosa que obviamente no sucedió. Fue una infancia tranquila, de una familia de clase media, que la peleaba mi viejo trabajando como peón rural. Yo hice parte de la escuela primaria en San Genaro. Ahí vivía de la escuela al campito del fútbol y bueno, vuelta a la casa, a la esquina con los amigos. No, tengo buenos recuerdos de la infancia y todavía son amigos que los mantengo a pesar de que hace ya 50 años que no lo veo o que dejamos de compartir cosas, pero nos vemos y nos saludamos, nos encontramos, charlamos, tomamos un café. Buena infancia, tranquila. Cuando me tocó el 921, dije Marina de cabeza. Pensaba en ese momento, sin saber, que 2 años adentro, medio como que se me cayó un poco la estantería, ¿no? Porque era largo. Pero también sabía que entre Marina y Ejército, yo tenía amigos que habían estado en el Ejército y la pasaban muy mal con la comida, con el hecho de que no estaba bien el Ejército. Y gente que había estado en Marina me decía que ellos las habían pasado mejor y demás. Entonces, por un lado era la idea de que era mucho más largo el tiempo, pero que en definitiva le iba a pasar un poco mejor que en el Ejército. Bueno, eso compensaba. Y bueno, ya el segundo, en 1981 ya no fui a la facultad, ya directamente, cuando en marzo fue el sorteo que me tocó ese número, directamente no retomé los estudios. Así que me quedaron un par de materias aprobadas de primer año y nada más. No volví a arrancar porque bueno, la situación se había complicado un poco más económicamente. Tuve que salir a trabajar. Tuve la suerte de poder entrar en Entel al regreso del servicio, ¿no? Sí. Tuve la suerte de entrar a trabajar en Entel, en un lugar donde no entraba gente porque tomaban siempre técnicos y aunque yo no fuese técnico, me enseñaban ahí sobre la marcha. Y no sé por qué se cambió de decisión y a último momento fui a comercial, que en comercial, ya te digo, no tomaban gente porque iban sacando de otras oficinas y la iban llevando a comercial. Y yo tuve la suerte de entrar en comercial, me gustaba, me llevaba bien con los números también. Así que hice una buena carrera ahí hasta que por cuestiones de cierre de oficina y demás,
en el 99 dejé de trabajar. No me quise venir a trabajar a Rosario, me quedé trabajando en Cañada de Gómez, siempre para Telecom, pero ya como contratado. El servicio militar tiene dos etapas. La primera es la preguerra, digamos que hicimos 2 meses de instrucción en Campo Sarmiento, en Punta Alta. Tranquila, tuve la suerte de estar con muchos muchachos de Cañada de Gómez que nos conocíamos, que éramos amigos, entonces se hizo fácil. Yo ingresé el 3 de agosto, fuimos en tren desde de 1981. Fuimos desde Santa Fe en tren hasta Bahía Blanca. Pasamos por todo un desierto lleno de unas vías ya casi muertas que se usaba solamente para eso. Cuando llegamos era de noche. La verdad que fue una experiencia bastante complicada porque llegamos a unos galpones, barracas, como lo llamen, una noche de agosto, fría, que lloviznaba, parecía una imagen de la Segunda Guerra Mundial, faltaban los autitos Mercedes viejos, pero era más o menos la imagen esa, las luces que se movían por el viento. Bueno, pero después ya, una vez que nos ubicamos, nos fuimos acomodando, se hizo más llevadero. Y a fin de septiembre nos dan como destino, nos juntan a todos y nos dicen los destinos que nos van a tocar. Y a mí me tocó el crucero General Belgrano. Yo fui destinado del crucero y la verdad que me puse contento, porque yo había estado en el crucero, un día visitándolo, un día domingo, porque no teníamos para volver todos los fines de semana desde Bahía Blanca, Cañada, era imposible. Entonces, los que teníamos franco recorríamos la base, íbamos a comer a otro buque y me había gustado el crucero y me fui contento. Bueno, esa fue la primera parte. La segunda es lo de la guerra, ya propiamente dicha, ¿no? En fin de marzo. El servicio militar, bien, tranquilo, con amigos que todavía me habían acompañado desde la instrucción hasta el crucero. Gente que yo ya conocía, no es que me había ido solo. Estaba cómodo, la verdad que estaba muy cómodo. Y después, cuando el 2 de abril ya se habían ido todos a navegar, los buques, el único que había quedado en puerto era el crucero, porque tenía unas cuantas fallas, estaban con mantenimiento a full. Nos dan la noticia de que tomaron Malvinas, que hay dos heridos y que todavía no se sabía de la muerte de Giachino. Nos juntan en una plaza de armas. Otro por ahí, al que estaba más atento, le llamó la atención que saliera toda la flota junta a navegar. En una época que no se salía, en marzo, fines de marzo, no había navegaciones. Pero nada, nosotros no teníamos. Sí que había incesante movimiento de gente y nos juntan en esa plaza de armas y el comandante del crucero, por ser el oficial más antiguo de la flota de mar, de lo que quedaba, es el encargado de dar la noticia a nosotros, la tripulación del crucero y de otros 2 o 3 buques chicos que había quedado ahí. Y lo primero que sentimos fue alegría, emoción. Gritamos viva la patria, todos contentos, recuperamos Malvinas. Siempre desde chiquito en la escuela las Malvinas estaban en el mapa, eran argentinas y nos habían metido en la cabeza, lo seguimos teniendo, ¿no? En la cabeza que eran argentinas y que por fin las habíamos recuperado. El comandante del crucero se presenta y nos dice que a las 6 de la mañana, no recuerdo bien la hora, que hora local, se habían fuerzas argentinas, navales y del ejército habían recuperado las Islas Malvinas,
sin bajas del lado, de ninguno de los dos lados, con 2 personas heridas solamente, y que se iban a seguir conociendo noticias a medida que transcurriera el tiempo. Fue cortito, rápido lo que dijo. Y bueno, la euforia, la alegría, nos volvimos a nuestro lugar, nos dijeron que sí, que nos alistáramos, que apenas el buque estuviera en condiciones, íbamos a salir a navegar. Y bueno, ahí ya empezamos a pensar que era una guerra. También empezamos a hablar entre nosotros y bueno, no, Inglaterra está muy lejos, no van a venir, ¿qué le van a interesar las islas? No sé, miles de comentarios. Y empezamos a ver también que había suboficiales, que eran los que más estaban con nosotros, cabos principales, suboficiales, que habían estado en el conflicto con Chile. Y ellos habían tenido una historia también bastante parecida de esa guerra. Entonces los empezamos a ver más preocupados, encontramos a gente que lloraba porque tenía sus hijos chiquitos y temían no verlos nunca más. Fue una situación que también la fuimos sintiendo, a darnos cuenta de que las cosas, y además de las noticias que la flota inglesa seguía avanzando, que ya estaban en la isla de Ascensión y todo esto, fuimos tomando conciencia de que no era liviana la cuestión, que era una guerra, y nosotros estábamos en un barco viejo. No obstante, teníamos relativa calma. No me acuerdo de haber tenido episodios de miedo hasta una noche que, navegando cerca de Isla de los Estados, suena la alarma de combate, vamos a nuestra torre de nuestro puesto de combate y estábamos esperando que se diera la orden de disparo, que era lo único que faltaba. Y bueno, en ese momento sí que sentimos yo personalmente sentí un poco de temor, porque digo, bueno, empezó la guerra realmente para nosotros. Y no, era una lancha argentina mal identificada, que por suerte corrigió a tiempo y no pasó a mayores. En el Belgrano yo cumplía la función de puesto de combate, era cargador, digamos que estaba en una torre de 6 pulgadas, donde había 3 cañones cada torre, y yo estaba arriba de todo, recibiendo la munición que le entregaba a la persona que la metía la bala dentro del cañón. Y en tiempos de tranquilidad, de navegación común, hacíamos mantenimiento en popa, en la parte de atrás del buque. Éramos lo que llamaban comúnmente los chafas. Hacíamos mantenimiento, pintura, todo un poco de todo, sí. Nosotros no llegamos a Malvinas. Nosotros salimos desde Ushuaia, pasamos hacia al sur de Isla de los Estados, estuvimos cerca de Malvinas a 70 millas, 60 millas, volvimos y estaban dando muchas órdenes y contraórdenes. Se comentaba que querían, a nosotros, yo lo que pude enterarme, querían hacer un movimiento de pinzas por el norte de Malvinas. Estaba el portaaviones y un par de buques más, y por el sur el crucero Belgrano, el Buchar y el Piedrabuena, que trabajaban juntos, que era ir sobre la flota inglesa, pero era una locura. Nosotros éramos 6, 7 u 8 buques contra más de 60. Después también dijeron que querían apostar el crucero en Puerto Argentino porque tenía cañones de un alcance de 20 kilómetros y que en realidad podían mantener un fuego y a distancia a los barcos ingleses, pero era un blanco fijo muy grande y que iba a ser
muy poco eficiente. Entonces nos mandaron a retirarnos de la zona de Malvinas, presumiblemente a tapar salida de buques averiados ingleses hacia Chile. Bueno, en eso estábamos cuando el 2 de mayo fuimos atacados y hundidos. 2 de mayo a las 4 de la tarde, cuando voy a tomar guardia, a las 4 de la tarde, llegamos a nuestro puesto de guardia, que no era el mismo que el de combate, porque yo tenía guardia en la torre 1 y combate en la torre 5. Y nos dijeron, váyanse a su torre de combate porque puede haber un ataque aéreo. Nos recorrimos todo el buque hacia atrás y para no esperar afuera, porque hacía frío, entramos a un hangar donde había un helicóptero y una lancha y esperamos ahí. Y bueno, en ese momento no pasaron 5 minutos y sentimos los dos impactos con muy poquita diferencia uno de otro. Y bueno, nos dimos cuenta al instante, nos dieron y a tratar de salir, 2 cubiertas hacia abajo estábamos. Y bueno, ya cuando salimos era una imagen fea, era mucho humo negro saliendo de todos lados, gente a los gritos y corriendo, y bueno, nosotros creo que también, no lo recuerdo en ese momento si habré gritado o no, pero era un caos. Había gente que mantenía la calma, obviamente, y trataba de verificar si se podía sostener, pero el barco se empezó a escorar muy rápidamente. Escorar quiere decir inclinarse y a hundirse. Nosotros estábamos cerca de nuestras balsas, de donde teníamos las balsas, así que las bajamos. Como nosotros no éramos de avería, no éramos los que teníamos que mantener el buque a flote, fuimos ganando tiempo y tirando las balsas al agua para cuando dieran la orden de abandonarlo, porque se veía que había que abandonarlo, tirarnos. Y bueno, estuvimos unos 15 minutos, 20 minutos y nos dieron la orden de abandono y nos fuimos tirando sobre el techo de la balsa para no caer al agua, porque el agua obviamente es helada y no se congela por el movimiento, pero son de grado bajo cero. Bueno, ahí estuvimos desde unos cuantos minutos para poder salir, porque el agua nos traía contra el barco y teníamos para remar como unas paletitas de ping-pong, unas cositas así que obviamente no nos ayudaban mucho. Bueno, pero fuimos saliendo hasta que pasamos delante de la proa del buque y se terminó de hundir cuando habíamos pasado, no sé, 100 metros, 150, muy cerquita nuestro. La verdad que fue complicado, fue muchas balsas, mucha gente gritando, mucha gente que se había tirado al agua y tratar de rescatarlos. Bueno, eso, de ahí nos empezamos a juntar con balsas, tiraban sogas y para hacer un racimo y estar todas juntas. Tuvimos la desgracia de que a la noche hubo fuerte viento, mucho más fuerte, entonces se empezó a complicar el atado ese y corríamos riesgo de que cortara la goma de los gomones y nos fuimos soltando y empezó el rescate y bueno, pero cada uno quedó a la deriva. Nosotros éramos 22 inicialmente y pasaron 4 muchachos a otra balsa, así que quedamos 18. Bueno, tiramos las bengalas, hicimos todas las maniobras que había que hacer y la falta de experiencia hizo que no cerráramos bien la balsa y nos entró bastante agua porque nos tapaba, estábamos toda la noche sosteniendo el techo y por ahí se asomaba alguien, veía luces de barcos rescatando, porque los barcos argentinos, el Piedrabuena y el Buchar, volvieron enseguida sobre sus pasos al rescate. Si bien se alejaron en el momento del ataque, porque ellos estaban al lado nuestro, después se acercaron. Nosotros veíamos luces de vez en cuando y por ahí las perdíamos. Pasó la noche del domingo. El lunes fue un día bastante feo, también bastante movido por el viento y la lluvia. No lluvia, sino que las olas que nos tapaban. Veíamos rescates, sentíamos motores de aviones,
pero cuando se hizo la tardecita del lunes ya empezamos a entregarnos, porque veíamos que era difícil, se veían cada vez menos barcos rescatando gente. En ese momento creo que nos empezamos a mantener despiertos, rezando, nos cacheteábamos para no dormirnos, porque lo peor que te puede pasar es dormirte. Con el frío te congelás y no te despertás. Entonces, bueno, nos soportamos toda esa noche. El martes el día amaneció bien, pudimos abrir digamos, la tapita de la balsa, nos asomamos, sentimos ruido de avión, nos tranquilizó un poco, nos hizo seña con luces y a las 12:05, creo que está escrito, que fuimos rescatados. Hay un libro que se llama 1093 tripulantes y están todos los datos de todos las balsas, número de balsa, cantidad de soldados, cantidad de conscriptos que estaban en ella, y bueno, la nuestra fue rescatada a las 12:05. Cuando llega el Bahía Paraíso, que es el barco que nos rescata, empezamos a subir. Teníamos una persona quebrada, o dos me parece que eran quebrados. Y bueno, voy saliendo, yo tenía fuerza en las manos porque me trepé con los brazos a una escala de esas de madera y soga. Y cuando atrás mío venían subiendo a este muchacho que estaba quebrado, y entonces le digo que me suelten porque tenían que agarrar al otro que estaba quebrado. Y cuando me soltaron no me sostuvieron los pies. Tuve un entorsis de tobillo que me tuvieron que poner yeso. Se ve que ya había algún principio de congelamiento por estar tanto tiempo de la cintura para abajo mojado. Y hacía mucho frío. El agua que nos había entrado nos había helado por completo y nosotros estábamos mojados desde la cintura donde estábamos sentados, todas las piernas. Entonces era muy difícil. Y también nos había dado mucha bronca, mucho malestar el hecho de tener un cabo segundo enfermero en la balsa que se preocupaba por cuidar sus pies y ponerse algodones, y por ahí no atendía a los muchachos que estaban quebrados, más que nada más. Entonces teníamos bastante fastidio y bastante frío seguro. Fue una de las suertes que tuvimos de estar muchos en la balsa. Entonces el calor de nuestros cuerpos nos permitió mantenernos con vida. Después de nuestra balsa, no sé si han encontrado alguna otra con vida, pero encontraron balsas con 4, 5, 6 personas que eran cadáveres porque justamente le faltaba el calor de todos. Entre todos todos los cuerpos se daban calor. Nosotros tuvimos esa suerte. Pero fue muy duro y bueno, ahí uno se acuerda de toda su familia, en lo que estarán pensando, en lo que estarán haciendo, y no le duele por uno que se va a morir, le duele por lo que le va a pasar a tu madre, a tu abuela, a tu padre, a tus hermanos. Uno ya se entregó y tiene mucha paz, ¿sí? No se enoja, sabíamos que estábamos entregados a Dios y ya está, que Él haga lo que quiera. Pero nos dolía lo que uno pensaba que pasaba en la casa, ¿no? No sé si era lo que pasaba, pero bueno, la cabeza trabajaba a 2000. Cuando me rescatan se me provoca un esguince severo de tobillo por el congelamiento, como decía. Pero eso lo noto la noche. Yo ahí nos llevan, nos meten en agua caliente, en una ducha enorme, gigante de agua caliente. En el barco Bahía Paraíso, un buque hospital, que era un rompehielo que se había hecho hospital. Nos dan chocolate y nos ponen en un hangar. Ahí lo primero que hacemos es ir a buscar la lista de sobrevivientes y a buscar a sus amigos. Entrar a mirar, y van agregando, porque no estaba por orden alfabético, sino en la medida que iban apareciendo, iban agregando. Entonces
había que pasarse la lista casi de 600, 500, no sé cuánto eran en ese momento los rescatados, y bueno, era una tarea que generaba mucha expectativa, no sé cómo explicarlo. Y por ahí, bueno, la desazón cuando no lo encontrabas y la alegría cuando lo encontrabas. Fue duro. Y fue duro hasta que, para colmo, nosotros estuvimos hasta el día sábado a la noche en alta mar. Volvimos el sábado a Ushuaia y el domingo de Ushuaia a Bahía Blanca nuevamente. Bueno, ahí ya en Bahía Blanca pudimos ver la lista de sobrevivientes y estaban casi todos. Yo había perdido 2 amigos nada más. Un muchacho de Santa Fe, Eduardo Piedrabuena, que nos hicimos amigos porque lo protegíamos. Era un chico que tenía muchos problemas, había tenido complicaciones, no tenía que haber hecho el servicio. Digamos que intelectualmente no podía haber hecho. Y era hincha de San Lorenzo como yo, entonces escuchábamos los partidos por radio los sábados en el barco. Entonces teníamos esa amistad. Y otro muchacho de Jorge Dux, de Sunchales, que éramos muy amigos, a través del fútbol nos hicimos amigos ahí en el servicio. Estaba enyesado, me dan las placas para que muestren el hospital naval. Y bueno, a mí me mandan al hospital naval, el resto a un lugar, a un galpón donde iban a pasar la noche y al otro día se iban a su casa. Yo voy al hospital naval y empiezan a mirar la placa y dicen, no, está quebrado, no, es esguince, está quebrado, es esguince. Se cortaron el yeso, placa de nuevo, no, es esguince. Hacerme yeso de nuevo, ellos ya no me dejaban salir. Así que cuando me voy con el yeso fresco, porque me quería ir a mi casa, a Agustinza, y no me dejaron salir, terminé en una cuadra donde estaban las 300, 400 camas donde hacían la instrucción los nuevos Colimba, pero para 3, un chico de Salta, uno de Jujuy y yo. Uno me acuerdo el apellido, era Condorí, el de Jujuy no me puedo acordar el nombre. Así que fueron 4 o 5 días ahí que era estar solo, la nada. Yo hablaba poco, ellos hablaban menos, no hablaban, nada, no les sacabas, pero nada. Entre ellos por ahí hablaban un poquito, y bajito. Así que estuvimos ahí un par de días rogándole a todos que nos dejaran salir, hasta que un capitán de navío, que era médico, autorizó nuestra salida y pude viajar con yeso. Porque la Armada, en teoría, vos entras bien y te tenés que ir bien. Sin servicio o con alguna dolencia o con algo, no te dejan salir. Y bueno, y a mí me tocó esa situación. Me dan los pasajes para volverme por tren. Entonces me dan Bahía, Buenos Aires, Rosario. Hacemos el viaje, llego a la estación Rosario Norte, tomo un taxi y me lleva a la terminal de ómnibus. En esa época había un colectivo que se llamaba una empresa que se llamaba Cañadense. Cuando llego a la terminal enyesado, todo, voy a la ventanilla y me dice la empleada, dice, ¿estás saliendo? Dice, si te apurás, lo tomás ahí en el andén. Bueno, llego al andén, vestido de soldado, con el yeso, todo, y en ese momento podía llevar hasta 2 personas de fuerza de seguridad sin pagar pasaje. Y me dice el chofer, me dice, mira, llevo los 2 de seguridad. Y dice, total, vos no venís de Malvinas, dice, ¿podés pagar el pasaje? Y yo le dije, sí, no tenga problema. Así que pagué el pasaje. ¿Por qué no tenía ganas de explicarle a una persona que me pareció estúpido que me cobrara un pasaje, que yo sí venía de Malvinas? Yo, por sentido común, sos soldado, venís enyesado, el país está en guerra, cobrarte un pasaje a un soldado
me pareció que era ridículo y que no tenía ganas de explicarle nada a un pavote de ese tipo. Habrá sido, nos hundieron el 2 de mayo, debe haber sido el 12, 13 de mayo, 15 de mayo, no más de esa época, no más de esa fecha. Igualmente yo me comí 5 días ahí porque los otros chicos se fueron ese mismo día, se volvieron a sus localidades. Me dieron una semana de licencia. Claro, a mí me tocó una semana, a ellos les tocó 2. Y volvimos a Puerto Belgrano y ahí nos destinaron nuevamente, nos repartieron nuevamente y me tocó en los arsenales de Zárate. Ahí en Zárate ya estábamos más tranquilos, yo me tocó la radio, donde no había formación, donde era como un empleado de radio que no era un servicio militar, sino era piolísimo, digamos. A ver, para avisarle a mi familia, te censuraban. Entonces yo escribí cartas, le escribí a mis amigos, y a mis amigos sí le conté la verdad que íbamos a una guerra. A mi vieja, como sabía que no nos iban a dejar, le dijimos que estábamos bien, que salíamos a navegar, pero que no sabíamos dónde íbamos. A mis amigos sí, que estábamos en la guerra y que íbamos para aquel lado. Y después pude mandar una carta desde Ushuaia, porque la gente nos recibió muy bien, tuvimos que hacer una carga y descarga de municiones, y salimos a dar vuelta por la ciudad y la gente nos veía de soldado y nos invitaba a tomar mate, a comer, qué sé yo, no me acuerdo por qué a tomar mate, pero sí hemos cenado en la casa y nos ofrecieron ellos como personas distintas de mi apellido a enviarle la carta a mi familia, a decirle cómo estábamos, que habíamos estado en la casa de ellos, que estábamos bien, que toda esa historia. Y cuando volvimos, sí avisaron por telegrama que yo estaba vivo. Salía porque en el diario encima salió mal mi apellido y bien la localidad. Como de la localidad yo era el único que estaba en Malvinas, entonces dedujeron que era yo el que estaba vivo, pero hasta el momento que yo llegué yo no tenía noticia, yo no había podido comunicarme con ellos. Cuando yo llego a mi casa, mis viejos aún vivían en el campo, voy al campo, paso por la escuela secundaria donde estaban mis hermanos, todo, revoluciona un poco el pueblo porque es un pueblito de 600 habitantes, 700, imagínate que todo el mundo me conocía, que revoluciona un poco ahí, y me voy al campo y en el campo no había nadie. Mis viejos se habían ido a ver hasta el Trébol, una localidad que está a 70 kilómetros, porque había vuelto un muchacho del crucero y quería saber, ellos sabían que yo estaba vivo, pero querían saber cómo llegaban hasta Puerto Belgrano, dónde tenían que ubicarme, buscar un mapita de cómo llegar hasta donde yo podía estar. Y cuando llegan a la noche a casa, estoy yo esperándolo, bueno, mi vieja no se murió esa noche, el corazón le aguanta, no sé, 50 años más. La verdad que se lloró todo, y bueno, yo también, con todo. Después de la reincorporación, que como te dije me tocó en Zárate, nos tocó la baja el 3 de octubre. Tuvimos desde fin de mayo o mitad de mayo, ponerle hasta principio de octubre. Cuando voy, estoy con yeso y no me dejan salir. Yo tenía que estar dentro. Y tenía un amigo que era de San Nicolás y me dice, Sergio, vamos. No, digo, yo no puedo salir. Vamos, dice, nos pasó la guerra. ¿Qué más te puede pasar acá? Me dice, que te pondrán preso un día. No, olvídate, dice, eso no va a pasar. Me dice, venite a mi casa, vamos a San Nicolás. Así que me fui con él a San Nicolás y volví. Y sí, obviamente, en una planilla figuré como preso, como calabozo, pero nunca me dijeron tenés que cumplirlo, nada. Era cumplir horario, digamos. Yo tenía que estar 6 horas en una radio, esperando a las teletipos, con las noticias que llegaban. Las teletipos era un modo de comunicación
arcaico, ¿no? Ya hace rato que no existen más, pero bueno, eran lo que transmitían los mensajes y uno se lo tenía que bajar a la gente de los arsenales, a los jefes. Yo tenía a mí los militares no me cayeron bien, nunca, pero además porque también acá en Rosario, yo en esa época, año 80, si no salía con documento me tenía que volver a buscarlo, porque nunca me pararon, nunca me pasó nada, pero vos no podías salir sin documento y eso ya molestaba. Después de la guerra, cuando nosotros vemos lo que pasa y demás, que el conflicto está en marcha y que no se para, y empezamos a pensar que era una locura lo que se había hecho. Y después, cuando vos empezás a leer, empezás a conversar con gente, te das cuenta de que fue todo mucho más de lo que nosotros sentimos en ese momento. Es mucho más la bronca que tenemos hoy, o que yo tengo hoy, con ellos, que la que tenía en ese momento, que ya tenía bronca, porque llevar a una guerra a un ejército no preparado es un genocidio o algo parecido. Más allá después del valor de los chicos y demás, pero yo estuve en el hospital naval y había unos chicos de Corrientes que dormían boca abajo porque tenían la espalda con esquirlas de granada y querían estar bien para volver a Malvinas. Entonces, el valor no tiene nada que ver con la falta de preparación que han tenido y la locura de llevarlos por ahí, gente del Chaco, del norte del país, a una zona fría cuando no estaban preparados, digamos, ¿no? Y eso genera mucha bronca. Generó bronca en ese momento, muchísimo más después cuando te enterás de más cosas, ¿no? Salgo corriendo cuando me dan baja. Creo que no saludé a nadie, un cabo me llama a los gritos porque yo me iba y la verdad me sentí re mal después porque el muchacho se había portado muy bien conmigo, había entablado una amistad y yo me iba sin despedirme, pero yo quería escapar. Bueno, volví en octubre, trabajé haciendo cositas changas y llevando currículum a todos lados para tratar de conseguir un trabajo a Bustinza. Cuando me llaman de Telecom, de Entel, y entre todos los currículos me llaman de Entel y empiezo a presentar papeles, un lado, el otro, y se demoraba. Entonces iba a averiguar y me dice, no, falta esto, vuelta. Y yo me acordaba que eran los mismos que yo ya había hecho. Un señor de apellido Chamorro tenía campo en la zona de Bustinza y era abogado, hermano del represor Chamorro, que era capitán de fragata, capitán de marina, de navío, perdón. Ese hermano Chamorro dice, yo te voy a hacer una carta, si me da tus datos, y la presento en el diario La Nación, en la carta de lectores. Te van a llamar porque le dan mucha bolilla. Me dice, eso va a salir el día martes, ponele miércoles, la verdad no me acuerdo qué día me dijo, pero me fui a Cañada a comprar La Nación y estaba la carta. A los 3 días me llaman gente de Cáritas y me llama un coronel de Entel para que me presente en las oficinas de Cañada de Gómez. Me presento en la oficina de Cañada de Gómez y me dicen, tenés que hacer la revisión médica y ya entras. Siempre pensando en mantenimiento, así que iba a hacer mantenimiento en Entel. Y bueno, hago la revisión médica y sin tener el resultado de la revisión todavía, porque la hice un jueves, el lunes entré a trabajar. Así que de eso no me puedo quejar y la verdad que nunca me miraron como raro, como bicho raro por la guerra. Sí, sabían que eras combatiente. Y había entrado otro muchacho que tenía problemas era enfermo, tenía epilepsia. Y bueno, él estaba un poco más complicado. Él había estado en Malvinas y había sido camillero, estaba en una compañía de servicio. Bueno, y ahí empezó mi
mi trabajo, después a los 2 años me casé, no, perdón, 4, me casé a los 26. Soy padre de un hijo, vivo solo, él vive solo. Yo estuve en pareja después con otra mujer durante casi 20 años, me volví a separar y ahora sigo solo. Así que, bueno, tranquilo, haciendo una cosa. Me gustó el trabajo, lo disfruté mucho en Entel y en Telecom, porque me preparé, era responsable comercial del centro de servicio Cañada Gómez, teníamos como cerca de 20 localidades que manejábamos nosotros con sus distintas oficinas. Y bueno, después cuando llegó la privatización y cerraban oficinas, me ofrecieron venir a Rosario. No me entusiasmó la idea porque yo tenía la posibilidad de seguir trabajando con Telecom por contrato, y armé una comercializadora y trabajé bien hasta 2001, que el amigo de la Rúa hizo todo este lío y complicó todo, pero bueno, no me quejo, la verdad que me ha ido relativamente bien. De la guerra tengo muy pocos recuerdos, yo he borrado muchísimo, y comentándolo con amigos, yo soy del crucero, tenemos un grupo de 10 o 12 muchachos que nos juntamos a comer, pero seguido. Y nos pasa lo mismo a todos, nos hemos olvidado de muchas cosas, entonces por ahí tratamos de armar la historia entre todos. Pero vos te acordás de esto y vos te acordás de aquello, y entonces la vamos armando de a poquito entre todos. Tampoco nos obsesionamos demasiado con esto. Hay uno solo del grupo que vive, respira, come Malvina, el resto no, tranquilos. No me parece que la obsesión no está buena, me parece que tiene que tener su lugar, el orgullo de haber estado, pero estar obsesionado con todo el tiempo posteando cosas de Malvina, hablando de Malvina y demás, me da como mucho. Para siempre, se quedan ahí y no salen, no es una charla acá, la otra la semana que viene van a otro lado. Está bien, la causa está buena, malvinizar está bueno, pero también hay otras cosas, además de Malvinas a nuestra edad. Hay una familia, hay viaje, hay amistad, hay deporte, hay, no sé, la vida. El tema de la información de Malvinas y el relato, yo creo que hay mucho. Yo creo que hoy el 80% o más de los excolimbas se animan a contar lo que pasó. No pasaba en los primeros años. Hoy ya están un poco más sueltos y ya lo cuentan. Hay también el que está el que inventa. No sé para qué, pero bueno. Por ahí necesitan sentirse un poco más héroe o más palmeaditos, pero inventan y tampoco está bueno. Yo creo que hay que contar lo que pasó y nada más. Yo creo que con lo que se cuenta y lo que se trabaja en las escuelas y demás es suficiente. Por ahí tendrían que tener más bibliografía, pero por ahí con relatos, con vivencias de los soldados, porque no siempre va a haber soldados que lo estén contando, ¿no? O es con cripto como nosotros que lo estén contando, por ahí no quieren, por ahí ya tienen otras actividades. Si como siempre está en la cruz, que ese día se lean la historia de alguno, demás, pero yo creo que hay suficiente. Le he contado y me ha preguntado muy poco, no, siempre dice que soy su orgullo, pero no se ha sentado ahí a charlar y preguntarme cosas de la guerra. Lo que he contado y él ha estado ahí y ha preguntado alguna cosa, pero no mano a mano y tampoco con insistencia, no sé si, ni siquiera con mis viejos. Bueno, de hecho, mi viejo no querían que hablaran conmigo. Yo tengo una familia que es de Cargarañá, que perdió un hijo en el crucero y querían hablar conmigo y mi viejo le decía que, o sea, sin que yo supiera, que
yo no estaba o que me había ido, incluso, no sé si para protegerme de qué, de que yo no piense o que yo no traiga los recuerdos, pero la verdad que me hubiese gustado hablar con esa gente mucho antes de lo que hablé. Pero bueno, no me enteré. Yo no tuve problema para contar. Entonces a los amigos que me preguntaron, a los familiares que me preguntaron, al que me preguntó, le conté mi historia. Pero sí, mucha gente me decía, no, yo no me animo a preguntar, mirá, los años que te conozco y nunca te pregunté nada. Pero se fue pasando eso. Y además porque hemos aparecido en radio, hemos aparecido en el cable, hemos aparecido por tantos lados hablando de esto que después sí te preguntaban, che, te vi por televisión hablando de Malvinas, yo no sabía que vos había estado, no sabía que había estado ahí. Entonces se hace un poco más grande la conversación y lo que vos contás, pero no hay mucho más. A ver, yo soy, como para finalizar, te digo, y lo dije antes también en un párrafo, siento mucho orgullo de haber estado. No sé que los héroes son los que quedaron allá. Los recuerdo siempre a mis amigos, los que perdí. Y bueno, ojalá algún día tengamos el país que merecemos, y cuando tengamos el país que merecemos seguramente tendremos Malvinas. Antes va a ser difícil, porque alguien que vive bien no va a ir a un caos. Entonces, mientras nosotros no les ofrezcamos un hogar, una patria como corresponde, va a ser difícil que tengamos Malvinas. Y bueno, habría que cambiar muchas cosas para tener una patria como la que queremos.